Leticia, es un placer saludarte y bueno, y agradecemos desde ACIES tu disponibilidad para poder charlar un ratillo de la figura del promotor, para poder un poco también nosotros entender qué es el proceso en el que trabajáis, todos vuestros condicionantes, bueno, en definitiva, todo vuestro trabajo. De hecho, ahora mismo nos encontramos en una de vuestras promociones. Sí, sí. Que bueno, con espectacular, no se puede decir otra cosa. Y bueno, muchísimas gracias por darnos estos ratitos de charla y... Fenomenal, pues nada, encantada, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer que contarais con nosotros, con Dacia Capital. Aquí estáis en uno de nuestros proyectos, que es Alcalá 141, ¿no? Que está recién terminado. Y bueno, pues es un placer poder compartirlo con vosotros, ¿no? La verdad que me ha parecido muy interesante un poco el que quisierais incluir la figura del promotor y qué hacemos, ¿no? Porque lo hablábamos antes, que es muy importante tener la visión y la foto completa, ¿no? O sea, al final el promotor, si lo queremos decir de esa manera, es el generador o el originador de un proyecto, de un plan de negocio, ¿no? En cada edificio, en cada proyecto hay un plan de negocio detrás con un plan de ventas, con un producto en mente, y eso es muy importante, ¿no? Porque de cara luego a trasladarlo al resto de agentes, ¿no? Pues tanto a vosotros, ¿no? que sois tan importantes en todo el proyecto como a los arquitectos, pues es importante hacer ese equilibrio, ¿no? Porque supongo que lo habréis vivido en muchos proyectos, tenemos cambios de planes, ¿no? Y entonces cuando empezamos con un programa de 3 dormitorios y al año tenemos que cambiar a un dormitorio, hay que recalcular estructura, ver si se puede hacer o no, ¿no? Entonces entender que el promotor lo hace porque hay un plan de negocio detrás y entender cuáles son nuestras necesidades me parece fundamental. Sí, efectivamente. Sí, nosotros, hacemos también un esfuerzo muy grande porque no todos nuestros clientes tienen el mismo perfil y las necesidades evidentemente cambian. Entonces, para nosotros es muy importante poder entender que hay un negocio, que nos tenemos que adaptar a ciertas cosas, que hay un arquitecto también trabajando también con condicionantes muy estrictos. Entonces, al final tenemos que saber un poco adaptarnos para que la calidad de nuestro producto sea la óptima o la que estáis esperando o la que necesitáis, porque es lo que comentabas, si no hay un plan de negocio no existe el proyecto. Claro, no existe estructura, no existe nada. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, por eso es importante y bueno, y un poco, no sé, ¿cómo funcionáis vosotros con arquitectos? ¿Cuántos agentes tenéis vosotros en una promoción? Sí, pues mira, nosotros en cada proyecto elegimos o seleccionamos un equipo, ¿no? Tenemos equipo técnico interno, pero siempre contratamos un arquitecto externo, una consultora de estructura y una constructora a grandes rasgos, ¿no? El director de ejecución de obra y demás, un poco a grandes rasgos esas son las figuras. Al final nosotros, en función del producto, así vamos a unos agentes u a otros, ¿no? Es decir, nosotros, que te lo contaba antes, estamos muy especializados en el centro de la ciudad. Entonces, no rehabilitamos porque seamos unos apasionados, que también nos gusta mucho, sino que si elegimos una ubicación, muchísimas veces tenemos que rehabilitar. Entonces, ahí la experiencia de todos los agentes en rehabilitación es fundamental. Sí. Porque pues eso, nos encontramos que le decíamos bueno, pues queremos suelo radiante, pero la escalera está protegida y además tengo un problema de alturas. ¿Esto cómo lo resolvemos? Bueno, pues ahí nos tenemos que sentar todos, ¿no? Y ahí es cuando el arquitecto y vosotros tenéis que entender y nosotros os tenemos que explicar bien, ¿no? Porque es bidireccional, y os tenemos que explicar muy bien por qué a veces pedimos las cosas, ¿no? O sea, que a veces no las pedimos, quítame este pilar, quiero que pongas el solar. No, es que a lo mejor te lo estoy pidiendo porque a lo mejor no vendo si no tengo efectivamente ese cambio, ¿no? O esa instalación. Efectivamente. Entonces, ¿cómo funcionamos? Pues es una selección que intenta elegir a los que tengan una especialización mayor en el producto que vayamos a hacer. Sí, porque además trabajar en el centro de la ciudad son ubicaciones complejísimas. Sí. Son complejísimas porque incluso en este caso de esta promoción, aunque hayáis hecho un edificio de nuevo, tiene 2 sótanos con unas edificaciones
pegadas a la parcela, hay una serie de condicionantes y luego ya las rehabilitaciones, los condicionantes puede aparecerte hasta el muerto en el armario, vamos. Entonces, con todos los riesgos que eso conlleva, que me imagino que vosotros cuando también empezáis una promoción, al final muchas veces, igual que nosotros, no tenemos claro el estado del edificio. Es complicado porque por mucho, o sea, es verdad que bueno, pues haces análisis de preexistentes, catas y demás, pero la realidad es que hasta que no estás allí no te encuentras ciertas sorpresas, ¿no? Entonces tienes que saber de antemano que te las puedes encontrar y todo el equipo tiene que saber que tenemos que tener cintura para adaptarnos, ¿no? Pues tanto la parte de negocio / comercial a decir, oye, es que esto hay cosas que no se pueden hacer por mucho que queramos, y la parte técnica decir, oye, tenemos que intentar, a pesar de que tenemos esta limitación, pues tenemos que intentar adaptarnos y conseguir el producto. Entonces, es complicado, es muy bonito, porque al final es un proyecto muy vivo, ¿no? O sea, no empiezas y dices, oye, pues llámame al final cuando ya se haya terminado el edificio, ¿no? Sino que son muchas decisiones que hay que ir tomando. Y el promotor lo que necesita es la información. El promotor no es especialista en estructuras, seguramente no haya alguien súper especialista, para eso estáis vosotros, ¿no? Pero necesita de la información para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Exacto. Y de ahí es vuestro gran valor. Sí. Siempre tratamos de hacerlo lo mejor posible, efectivamente, que es algo que daros la información desde el punto de vista técnico más... También hay muchos factores, ¿no? Yo qué sé, desde el punto de vista económico, aunque muchas veces nos decís, oye, mira, no me importa lo que me cueste, porque es que realmente ya tengo esta parcela y si no hago esto, el proyecto ya no existe porque ya no tengo comprobador. Entonces, todos esos condicionantes o cómo enfocar también nuestro trabajo, nosotros también necesitamos ese input. Al final es un trabajo de ida y vuelta, ¿no? Sí. Que necesitamos vuestra información y vosotros necesitáis la nuestra. Al final, si nosotros damos nuestra opinión, muchas veces, ya te comentaba que también depende mucho de tu cliente, ¿no? Hay a veces que dicen, oye, mira, es que te tienes que gastar más para hacer esto. Igual realmente es la mejor solución, sí. Porque es la única o la única que os puede dar salida a vuestros clientes, ¿no? Sí. Pero bueno... entiendo que además de estas complejidades os compensa, ¿no? Porque vosotros estáis dando como un punto diferenciador en vuestras promociones. Siempre tenéis ahí un rasgo que os diferencia. Sí, al final un poco es lo que está un poco en nuestro ADN, ¿no? O sea, pues desde que se fundó la compañía, lo que está en mente de la compañía es la ubicación, ¿no? Entonces lo que queríamos era estar en el centro de la ciudad, pues ya entonces los socios, ¿no? Fundadores importaron un poco esa tendencia de la vuelta a la ciudad que habían visto en otras ciudades y apostaron por ello, ¿no? Y bueno, pues hemos conseguido ser una promotora no especializada en el lujo, sino especializada en proyectos singulares, porque tenemos este edificio, ¿no? en Barrio de Salamanca, pero hemos hecho otra promoción estupenda y que ha tenido también su complejidad en Tetuán, en Cuatro Caminos, ¿no? Y esa nos ha gustado mucho porque esa obra nueva o esa rehabilitación dependiendo en qué zonas, regenera la ciudad, ¿no? Tiene un impacto fuerte. Apostamos también por el centro, estamos en Malasaña, estamos en La Latina, estamos en Chamberí, ¿no? Y entonces apostamos por ubicaciones y en función de la ubicación nos adaptamos, ¿no? Y ahí es cuando nos sentamos el equipo técnico, el equipo comercial y intentamos entender cuál es el producto que se demanda en esa zona. Y entonces es lo que decías tú, es esa conversación que no acaba, es un diálogo, ¿no? Entonces, ¿y qué puedo hacer? Bueno, pues este edificio, ¿qué condicionantes tiene? ¿Qué protección? ¿Cuántas viviendas puedo hacer? ¿Puedo hacer interiores? No, tengo patio. Entonces, bueno, pues poco a poco vas diseñando ese proyecto. Y ese diálogo no debe terminar nunca, ¿no? Porque es muy raro el proyecto que comienza con una configuración y que no se modifica a lo largo del proyecto, o bien por demandas de los clientes, o porque tienes efectivamente que adaptar la comercial, o porque hay algún problema técnico que tienes que adaptar. Sí, en función de la ubicación, ¿vosotros cómo podéis analizar los futuros compradores que podéis tener? ¿Lo tenéis estudiado por zonas? Sí. Sí, hombre, al final, es decir, nosotros, claro,
bueno, ya llevamos unos años, entonces ya tenemos muchísima información de nuestros propios proyectos, ¿no? Pero al final es un estudio tienes que hacer un estudio de oferta y de demanda, ¿no? O sea, tienes que comparar quién está ahí en la zona. Estudiamos también la segunda mano, ¿no? Porque aunque no competimos de forma directa, pero tienes que saber qué diferencia hay y qué tipo de vivienda y qué tipo de precios. Y luego también la demanda, ¿no? Pues ver qué demanda el cliente, ¿no? Entonces, en función de los proyectos, hay veces que la precomercialización empieza un poquito antes, un poquito después, y eso a veces te da información como para poder anticiparte e incorporarlo en el proyecto. Efectivamente, que en función de la demanda que podéis tener de la precomercialización, podéis ir adaptando el proyecto en función de los clientes que os estáis encontrando. No siempre se puede, ¿no? Entonces eso sería lo ideal, y no siempre se hace, ¿no? Pero bueno, al final estamos hablando de Madrid es nuestra ciudad, entonces la conocemos bien, tenemos más proyectos, entonces ya nos es más fácil el poder entender, no sé, pues en este edificio, por ejemplo, en el que estamos, que es Barrio de Salamanca, nuestra apuesta fue por no tener viviendas interiores, no tener viviendas pasillo, porque ya que no teníamos una rehabilitación y teníamos más libertad, pues eso fue uno de los condicionantes, ¿no? Y lo que sí hicimos desde el principio fue tener cierta flexibilidad para que el proyecto pudiera acoger viviendas de 1, 2 o de 3 dormitorios. Y de hecho, en función de las plantas, te encuentras viviendas de un dormitorio o te encuentras y 2 o viviendas más grandes, ¿no? O sea que ya de entrada, nosotros una de las premisas que hacemos siempre al equipo es tiene que ser lo más flexible posible, porque los cambios seguro que van a venir. Sí, sí, está claro, está claro. ¿Fuera de Madrid? Sí. ¿Tenéis también otras promociones? También... Sí, Madrid realmente... Sí, pues mira, Madrid es un poco la que recoge, ¿no? La mayoría de nuestros proyectos, pero estamos también muy presentes en Costa del Sol. Tenemos allí cinco proyectos. Acabamos de entregar uno de los primeros, que es en primera línea en Estepona. Fue también pues un proyecto muy especial porque está en el casco, o sea, aunque está en primera línea, está entre medianeras, es un edificio urbano y entonces pues el reto era poder subir el nivel, dar un diseño contemporáneo, pero teníamos pues en cuanto a estructuras, pues eso, una medianera, vecinos, el nivel del mar, dimensionar también porque el solarium es donde lleva la piscina, con lo cual ahí te puedes imaginar todo el tema de cálculos como claro que sí. Lo importante que fue. Y en Costa del Sol lo que buscamos son ubicaciones singulares, con vistas, y ahí la rehabilitación pues es otra cosa, ya vamos a obra nueva, ¿no? Efectivamente, sí, no tiene nada que ver. Claro. Y luego en Barcelona tenemos un proyecto de obra nueva, que son 104 viviendas en el barrio de Horta, y bueno, con muchas ganas de comenzar seguir con la parte urbana en Málaga. Me gustaría mucho comenzar allí y supongo que en el futuro pues abriremos también a otras ciudades, ¿no? Sí, me imagino. Pero bueno, dentro de nuestro papel también, sí. Dentro de todo este lío, al final, nosotros entiendo que tenemos que dotar de flexibilidad a nuestro producto también, sí. Y luego también, sobre todo, para nosotros es muy complejo el tema de las rehabilitaciones, es como te comentaba, porque al final ya son condicionantes que ya no dependen tanto de nosotros, sino de grados de protección que puedan tener los edificios, sobre todo en Madrid. Entonces, al final las soluciones son muy complejas y vosotros también lo habréis sufrido, poco valoradas, ¿no? Porque al final te tienes que hacer un esfuerzo inmenso, pero bueno, si afortunadamente el cliente final al final se acaba vendiendo la promoción y está contento y el producto sí. Es algo interesante sí. Y que hace ser algo diferenciador, pues el esfuerzo sí, ha merecido la pena. Sí, ¿no? Eso yo lo digo mucho, lo decimos, ¿no? Que al final que tenemos que entender nuestro propósito, ¿no? O sea, porque entonces, pues al final es que nuestro cliente esté satisfecho, ¿no? Y hacer un proyecto, entonces hay muchísimas fases, ¿no? Y la venta es la primera, ¿no? Y es la que arranca y hace posible, ¿no? que comience un proyecto, pero tienes que seguir vendiendo y tienes que entregar y al final el producto pues tiene que disfrutarlo el cliente, ¿no?
Entonces tenemos tanto la línea de venta, ¿no? Que es Daria Homes, y tenemos también una línea de alquileres, que es Daria Modern Living. Y en las dos, pues sí que ahí con vosotros también hemos estado viendo cómo cambian las instalaciones, ¿no? Porque pues no es lo mismo un edificio, ¿no? En el que cada uno tiene sus propias instalaciones, aerotermia y demás, a edificios más grandes, compartidos, o es otro tipo de material. Entonces, bueno, y eso hay veces que nos ha surgido incluso durante el proyecto, ¿no? Entonces, esa flexibilidad es muy importante. Sí, sí, sí. Bueno. También, bueno, cambiando un poquito de tercio, también nos ha encantado hablar contigo, ¿vale? Sí. Porque perteneces a una asociación, WIRES, sí. ¿Vale? Que al final, bueno, nosotros también somos una asociación de un colectivo muy concreto, sí. Que al final el objeto de asociarse, pues bueno, es luchar por unos intereses comunes, ¿no? para tener cierta fuerza. Sí. Y también nos resultaba bastante interesante que estuvieras dentro de la asociación WIRES, que nos contarás un poquito. Sí, pues nada, muchas gracias por llamarnos también, ¿no? Pues mira, WIRES, su objetivo es dar visibilidad al talento femenino, ¿no? Le hablábamos también antes, y a mí me gusta muchísimo porque no están centradas en un papel victimista de la mujer ni excluyente, ¿no? Sino que es una asociación que promueve dar visibilidad y que hace mucho networking, y ahí da igual que seas hombre que mujer, es decir, que eso es totalmente, no tiene nada que ver con el género, ¿no? Y participa y su foco está en el mundo inmobiliario, ¿no? Y entonces verás muchísimas conferencias en las que o bien promueve WIRES, en las que se estudia sobre proyectos concretos, pues la financiación, no sé, los fondos Next Generation, sostenibilidad. A veces son más económicos, a veces son más técnicos, porque contamos con arquitectas, ingenieras, abogadas, hay un espectro amplio. Y el foco siempre no está en la mujer, o sea, en esas conferencias no se habla de la mujer, se habla de lo que se tiene que hablar, ¿no? Que es del mundo inmobiliario, ¿no? Entonces a mí ese enfoque me gusta muchísimo y hace un trabajo también de divulgación importante, ¿no? Y yo creo que se ha convertido en un actor clave o en un actor más, pues como, no sé, nosotros también somos parte en la compañía de Asprima, ¿no? En esa parte de asociación. Cuando se habla de la ley de la vivienda, de los fondos europeos, pues WIRES está ahí, ¿no? Y se sienta también con las autoridades y con los principales actores para intentar aportar también al sector el conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la verdad que hacen una labor maravillosa. Hay gente con mucho talento allí. Sí, no, es algo que, bueno, que lo que trata también es un poco de dar visibilidad normalizando totalmente la situación, ¿no? Que al final, pues el objeto es que todo sea normal, ¿no? Claro, sí, yo creo que lo hablábamos. Es un tema a veces un poco que es complicado a veces cómo abordarlo, ¿no? Y yo sí que yo tengo mi opinión. La realidad, es decir, si existe WIRES es porque la realidad es que la mujer en el sector inmobiliario pues no es tan visible, o sea, eso es una realidad, y a ti te habrá pasado y a mí me pasa que voy a muchísimas reuniones del sector en las que soy la única mujer. Estoy acostumbrada desde que comencé, ¿no? Y el tema es el por qué, ¿no? Bueno, pues el diagnóstico es muy complicado, porque además, bueno, yo creo que en tu sector, ¿no? Que es mucho más técnico, que estás hablando pues ingenierías, las carreras más técnicas, y si hablamos ya de la construcción, pues mira, en este edificio, por ejemplo, la jefa de obra era una mujer. Sí, en Palafox también. En Palafox también. Sí. Pero en realidad el sector de la construcción es todavía más árido, ¿no? Para una mujer. No sé, el mío, por ejemplo, no es nada árido para una mujer, todo lo contrario, o sea, es... y bueno, pues el diagnóstico es complicado. Yo creo que hay ahí un mix de cosas, y yo creo que en la mujer tiene bueno, pues la maternidad, por ejemplo, es un factor que sí que nos para un poco, y a muchas mujeres les hace bajar y decidir no continuar con una carrera de más alta intensidad, ¿no? Y yo creo que ese es un factor clave, pero no creo que sea el único, y no creo que sea solo que la sociedad, ¿sabes? No me gusta ver culpables,
Y yo creo que también la mujer tiene que hacer un trabajo interno, ¿no? de aprender cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el networking a la mujer se nos ha dado tradicionalmente fatal, ¿no? Entonces nosotras trabajamos y nos vamos luego a casa y te puedes ir con tus niños o al gimnasio o con tus amigas o tus amigos o lo que haga falta, ¿no? El hombre siempre ha entendido mucho más y creo que ha hecho mucho mejor tener esa red, ¿no? Que yo creo que es tan importante. Y Wires un poco pues te enseña también a un poco a espabilarte, ¿no? Y decir, oye, no hace falta estar todo el rato centrada en trabajar, ser eficaz y tal, sino que también tienes que tener un punto de visibilización. Bueno, venta, llámalo como quieras. Sí, porque además es bueno para una misma y es bueno para las compañías, porque al final estamos, o sea, la promoción, nosotros estamos en un sector y estamos obligados a saber qué ocurre, ¿no? Qué ocurre, quiénes están y al final somos compañeros de viaje de un mismo sector, entonces solo por eso deberíamos estar obligados a hacerlo. Sí, es que está todo un poco relacionado, ¿no? Entender todo el concepto global, estar relacionado con todo para poder luego ya no solo tener más visibilidad, sino poder trabajar mejor. Claro, poder entender el mundo en el que vives, ¿no? Entonces ya no es solo porque a ti te convenga, es que si tienes un determinado puesto deberías estar en contacto con... miras de estar en contacto con los diferentes sectores y efectivamente. Entonces, bueno, o sea, esto daría para mucho, ¿no? Porque, bueno, pero yo soy más que de culpar o de medidas intervencionistas. Bueno, pues yo creo que es también cada uno tiene que hacer un poco su trabajo un poco interno de equilibrar, porque ni todo el mundo tiene que ser directivo, ni pasa nada por quedarte en casa si te apetece con tus niños, o intentar hacer las dos cosas, que es mi caso, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que hacer un poco de malabares y sacrificar cosas. Sí, pero realmente cuando, ¿sabes? Al final no es quejarse ni hacerse la víctima, sino pensar un poco qué es lo que podemos hacer o qué está en nuestra mano, ¿no? Sí, o sea, a mí me ha gustado, claro, yo siempre he tenido mucha suerte, primero porque siempre me ha gustado mucho mi trabajo y siempre he disfrutado mucho en él. Y luego, bueno, pues yo he tenido dos grandes jefes, ¿no? Es decir, uno de ellos fue mi mentor, ¿no? Y me gusta llamarle también así, durante 16 años, y fue un hombre, ¿sabes? Y me dio todas las oportunidades y yo jamás me sentí diferente, ni nunca lo he hecho, ¿eh? Y bueno, y ahora, ¿no? Pues Daniel, que es nuestro CEO, pues igual, yo la verdad que nunca lo he notado, ¿no? Pero sí que me he sentido que estoy en minoría, evidente, sin calificarla. Yo tampoco lo percibo dentro de mi propia empresa, porque esa es la realidad y no podría decir otra cosa, pero sí que es cierto que si el ambiente es como agresivo, ¿no? O si realmente existe que tengamos que tener, que tengamos que hacer un esfuerzo por hacer ciertas cosas, es porque tenemos que ser, porque algo no está funcionando como debería, ¿no? No internamente, pero sí en el mundo en general, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, yo creo que bueno, cada persona tendrá su casuística, ¿no? O sea, yo, bueno, pues sí, a lo mejor has tenido alguna situación un poco... Pero en general yo siempre he tenido mucha suerte y yo nunca me he sentido diferente porque no creo que sea... Y el tema es que ojalá nunca, o sea, pues dentro de unos años, pues nadie, claro, tenga que estar hablando de esto y bueno, pues sea más común, ¿no? Está claro. Sí. Bueno, pues no sé, para continuar podemos, no sé, hablar un poco de qué retos vosotros estáis con lo que estáis trabajando ahora o qué os proponéis o cuál es vuestro principal reto o en qué pensáis trabajar. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo hemos pasado una época complicada de adaptación al BIM, que no sé si vosotros habéis tenido o estáis familiarizados con ello, habéis tenido que pasar también por este trance. Y luego también nosotros, por ejemplo, también como reto también importante para nosotros es la sostenibilidad, porque somos nuestro ámbito, vamos, nuestro negocio, sobre todo el del ingeniero de estructuras, que nos movemos con material, somos los grandes emisores de CO2. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos estos grandes retos y no sé vosotros si os movéis en algo similar, si para vosotros es un valor añadido todo el tema de la sostenibilidad.
Sí, pues te digo, mira, yo creo que como grandes retos, ¿no?, que tiene el papel, el promotor, ¿no?, en los próximos años, parten primero de una situación, ¿no? O sea, yo creo que ahora tenemos una situación en general positiva, o sea, el residencial pues ha sido un valor muy refugio y ha sido muy resiliente durante la crisis sanitaria, ¿no?, que tanto nos golpeó. Entonces, la promoción ha aguantado muy bien, ha seguido con unos ritmos de venta, se ralentizó, pero la gente había a lo mejor algunas dudas, ¿no?, de qué pasaría, y el sector se ha mantenido. De hecho, creo que ha subido de valor. La gente aprecia más estar en una casa agradable. Claro, es decir, al final dice, oye, ¿cómo afecta esto a la obra nueva, ¿no? Digo, bueno, pues yo creo que al final en apreciar lo que es una vivienda, ¿no? Pues la luz, no sé, pues tener a lo mejor un espacio flexible, tener amenities en tu propio edificio. Entonces, yo creo que más que nunca, pues eso, pues hemos estado involuntariamente más en casa de lo que nos hubiera gustado. Y yo creo pues que se aprecia aún más, ¿no? Aún así, España es un país de propietarios, ¿no? Eso va bajando, ¿no?, que ahora lo comentaré, pero lo fundamental es que no había una sobreoferta. O sea, estamos todavía lejos de tener cualquier sobreoferta, entonces eso hace que los ritmos de venta se están cumpliendo fenomenal, ¿no? La financiación también es sana. Y todo lo que le rodea a la promoción es positivo. ¿Qué retos tiene, ¿no? Que siempre los ha tenido, y es costes de construcción y plazos con licencias, ¿no?, que son dos cosas que no dependen de nosotros, y una promoción, desde que compras el suelo hasta que realmente entregas, pues te puedes pasar 3 años, o te puedes pasar perfectamente 1 año hasta que consigues una licencia, y luego los 2 años de obra, ¿no? Eso hace que en esos 3 años pueden pasar muchísimas cosas, y controlar el coste y los plazos pues es el gran reto de cualquier promoción, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los costes de la construcción ahora pues seguirá siendo, y siempre lo ha sido, ¿no?, pues uno de los grandes retos para conciliar ese desfase, ¿no?, de tiempos. Y luego lo que hablabas de la sostenibilidad, pues yo creo que ahora lo que se dice, más que un valor añadido, ya es como algo necesario, ¿no?, imprescindible. Además está directamente relacionado con el coste. Al final, un ahorro de material, que bueno, que es nosotros siempre hemos abogado por un ahorro de material, siempre ya no solo es que sea más sostenible, es más barato, penaliza mucho menos, no sé, al final las cimentaciones son más livianas, ¿no? Sí. Es un hecho, lo que pasa que sí que es verdad que nos está costando un poco, o que cuesta, en el momento que se ha cuantificado, te das cuenta del impacto tan terrible que tenemos. Entonces, cualquier cosa que se pueda hacer en esa línea, ir siempre un poco más allá, ¿no?, que al final es en beneficio de todos, pero ya el impacto que tenemos en el momento que se ha cuantificado, o bueno, cuando lo cuantificas, te das cuenta que tienes que cambiar un poco de filosofía, ¿no? Yo creo además, bueno, nosotros pues incorporamos, yo casi todos los promotores, ¿no?, incorporamos ya criterios de sostenibilidad y distintas medidas, que luego puedes tener sellos o no, ¿no?, pero ya el propio proyecto en sí ya los incorporan, y va muy relacionado con los fondos europeos, ¿no? Yo creo que tenemos ahí una oportunidad realmente de poder aprovechar y poder impactar en una regeneración urbana, ¿no? Va a ser complicado porque, bueno, pues todo lo que es comunidades de propietarios y demás, pues es un gran reto, y en las promociones igual, ¿no? Es decir, nosotros que estamos en el centro de la ciudad, que rehabilitamos edificios, pues es que cambias, ¿no? Es decir, todo pues desde el consumo que van a tener los futuros propietarios, a los materiales que se utilizan, aislamiento, confort, bueno, son muchas cosas. Entonces ahí sí que tenemos una oportunidad como país y como sector, ¿no? Entonces veremos cómo se va a ser uno de los grandes... Bueno, sí, yo creo que nosotros ya lo hemos empezado a notar de un tiempo a esta parte, que el tema de las rehabilitaciones ha tenido un auge bastante importante, porque al final es lo que dices, al final tú ya tienes algo y que le dotas a la ciudad de una regeneración, de algo, y que
que es más, que es que esos edificios, esas viviendas es muy agradable vivir, tienen un valor añadido bastante interesante. Entonces sí que lo hemos notado ya en estos años y ya bueno, pues todo lo que venga y que vaya generando, que se vaya regenerando todos los espacios urbanos que ya tenemos existentes, que además, bueno, todo lo que se haga en esa línea también está enfocado también hacia la sostenibilidad, pero bueno. Una rehabilitación siempre es complicada. Sí, es que nos gusta mucho porque bueno, pues son proyectos pues normalmente arquitectónicamente muy bonitos, con ese sabor clásico, ¿no? de poder recuperar y ya bueno, pues más allá del negocio sí que como disfrute, ¿no? Sí, o sea, el poder ver, ¿no? que edificios que estaban en completo desuso pues los regeneras, los rehabilitas, ¿no? Pues das algo nuevo a la ciudad que permanece, pues eso ya no tiene que ver con el plan de negocio que decíamos al principio, pero quizás sí un poco con tener un propósito que vaya un poco más allá, ¿no? Y eso a nosotros nos gusta mucho. Sí, que genere bienestar a la ciudad, sí, ¿no? Que al final ya no solo es que regenera un edificio, también se regeneran determinadas zonas, determinados, sí. Bueno, ha pasado con ciertos barrios de Madrid, se han ido regenerando a partir también de regenerar lo que son las viviendas. Entonces es algo que... Sí, a nosotros eso nos hace mucha ilusión, ¿no? Ver cómo cambia una calle, ¿no? Y de pronto pues van ahí unas familias o van personas ahí a vivir que cambian un poco el barrio, ¿no? Son granitos de arena. Sí, que empiezan por promociones pequeñitas y entonces empiezas a generar, pues es lo que comentaba también un poquito antes, ¿no? Cómo analizáis el mercado, ¿no? Al final esto es todo muy variable, ¿no? No sabes, poniendo este granito en este barrio, esto va a llamar a más compradores, ¿no? De un cierto perfil. Entonces, bueno, ahí va mucho que se habla mucho de la colaboración público-privada, ¿no? Y del impacto que tienen el urbanismo en las ciudades, ¿no? Porque el urbanismo va primero. Entonces, cuando hay ciudades que apuestan por proyectos innovadores, luego la iniciativa privada va detrás y completa, ¿no? Que puede ser pues, un Madrid-Río, por ejemplo, en pues, toda la parte de Arganzuela y Málaga, ¿no? Que es donde nos gustaría estar. Pues es un ejemplo de una ciudad que ha apostado por un urbanismo y por una actividad cultural, turística, tecnológica que está atrayendo interés, ¿no? Entonces debería ser algo de equipo porque solos no podemos hacerlo, ¿no? Pero el promotor suele seguir al urbanismo y las tendencias para poder dar valor a proyectos de las ciudades, ¿no? Uh-huh. Pues no sé, Leticia, si te gustaría comentar algo más que consideres, no sé, importante, porque vamos, a nosotros nos ha encantado hablar contigo. Sí, yo creo que mira, a mí me ha gustado mucho antes de que comenzáramos, ¿no? Que me hablabas de la importancia de tener la foto completa, ¿no? Sí. Y yo creo que me quedaría con eso, ¿no? Yo creo que los proyectos o nuestra dificultad a veces como promotores es poder trasladar a todos los agentes cuál es esa foto para que cada uno sepa por qué se le piden ciertas cosas y qué hay detrás de cada proyecto, ¿no? Efectivamente, sí. Para nosotros, a ver, es fundamental entender todo el proceso porque así podemos adaptarnos o eso nos da la flexibilidad suficiente para poder ofrecer un mejor producto. Y la foto completa es imprescindible. Así que me quedo con eso, que me gusta mucho. Me alegro mucho. Muchas gracias. Nada, un placer charlar contigo. Vamos, la figura del promotor para nosotros es fundamental. Sin un promotor no existen este tipo de proyectos que para nosotros son interesantísimos y además el impacto, como bien dices, es importantísimo en la ciudad. Y nada, os agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y vamos, cuando quieras, nada. Contar con nosotros. Igualmente. Pues nada, Leticia, ya simplemente para terminar, esta es la guía que hemos preparado desde ACIES, ¿vale? Sobre estructuras de edificación. Bueno, nos gusta publicarla pues para que todo el mundo, todos los agentes que están involucrados en este complejísimo ámbito de la edificación, pues tengan información nuestra, ¿vale? Así que pues nada,
Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias.